vamos a poner a analizarnos un poco esto. Se sortearon los cuartos de final de la Champions. A ver, se sortearon los cuartos de final de la Champions. Lógicamente, había mucha expectativa en nosotros por ver quién era el rival del Arsenal. El Arsenal se metió en los cuartos de final de Champions por primera vez en 14 años. Hacía 14 años que el Arsenal no estaba entre los 8 mejores equipos de Europa, en la competición más importante que tiene el fútbol europeo. Hacía 14 años que el Arsenal no se posicionaba como uno de los mejores equipos del continente. Hubo muchos años en los que el Arsenal ni siquiera jugó la Champions, ¿no? Que es algo que también tenemos que tener en el radar, que es algo que también tenemos que tener en cuenta porque no es un dato menor. Y el Arsenal estuvo 7 años, 7 temporadas sin jugar la Champions League. Tocó la Europa League, jugó estancias finales. Hubo una temporada con Arteta en la que el equipo no tuvo fútbol a nivel continental directamente, no pudo clasificar a ninguna competición europea. Y este regreso a la Champions por nosotros era muy esperado. Esta era la primera vez en 7 años que el Arsenal jugaba la Champions. Vimos un Arsenal desfilar en la fase de grupos. Vimos un Arsenal que en la fase de grupos se mostró muy sólido. Muy sólido. Sobre todo en el Emirates. Un Arsenal que selló su clasificación a los octavos, incluso una fecha antes de terminar la fase de grupos. Un Arsenal que demostró en Champions League que se trataba de una nueva era en este club. Que se trataba de una nueva era en este club. Que este equipo había entrado en una nueva etapa. Que después de haber peleado en la Premier al City la temporada pasada, el Arsenal ya volvía a ser un equipo, un equipo muy competitivo. Y que iba a pelear en esta Champions League con los grandes equipos del continente, ¿no? Siempre desde que empezó la Champions, sí, va un poquito lagueado el directo, sé que va un poquito lagueado el directo, pero paciencia, se está acomodando, ¿eh? A ver, desde que empezó esta nueva edición de la Champions, eh, nosotros pusimos al Arsenal como uno de los candidatos. Nosotros pusimos al Arsenal como uno de los candidatos, pero no solo nosotros, en las casas de apuestas también, los especialistas también hablaban de un Arsenal que ya estaba en condiciones de codearse con los mejores equipos de Europa, incluso sabiendo que el Arsenal no tiene una gran historia en la Champions. Un equipo que lógicamente nunca ganó esta competencia, un Arsenal que no sabe lo que es levantar la orejona, que sí jugó final de Champions en el 2006, temporada 2005-2006, perdió ante Barcelona, aquella definición en París, un partido que fue un poco bisagra en lo que es el ciclo Wenger, ¿no? Después de esa caída ante el Barça en París, empezó un poco el declive del Arsenal de Wenger, poco a poco, muy paulatinamente. El Arsenal de Wenger no volvió a ganar la Premier League, ganó algunas copas domésticas, siempre aseguró su puesto, ¿no? Entre los primeros 4 de la Premier y se aseguró siempre ser un equipo de la elite de Europa, pero empezó a mermar también en lo que era su poderío para pelear títulos, hasta que terminó yéndose Wenger, vino Emery, después Arteta, y hoy estamos en esta posición donde, como digo, un Arsenal que volvía a la Champions después de 7 años sin jugar la Champions, el Arsenal regresaba a la competición, le tocó integrar el grupo B junto a Lens, junto a PSV y junto a Sevilla. El sorteo de la fase de grupos para el Arsenal fue muy favorable. El sorteo de la fase de grupos para el Arsenal fue favorable. De hecho, como digo, el Arsenal pasa su fase de grupos casi sin sobresaltos. Si bien empezó con un 4-0 ante PSV, después perdió contra Lens en Francia y algunos empezaban a decir que el Arsenal no iba a tener lo necesario para pasar el grupo, que se le iba a complicar. Pero yo creo que esa derrota ante Lens en Francia fue un poco un despertador, un llamado de atención para ciertos jugadores de este equipo que son muy jóvenes y que no tienen experiencia en una competencia como la Champions. Me parece que fue un despertar para un equipo que luego venció a Sevilla en el Sánchez Pizjuán, una gran victoria del Arsenal en España, 2-1. Le volvió a ganar el Sevilla en el Emirates, goleó al Lens 6-0 de local también,
y ahí aseguró su pase a la siguiente etapa, ¿no? Gracias también a los otros resultados del grupo. Terminó empatando el Arsenal 1-1. Terminó empatando el Arsenal 1-1 en su último partido de esta fase de grupos de la Champions. En Holanda contra el PSV, con un equipo alternativo, ya con el pasaje en su bolsillo. Y a los octavos al Arsenal le tocó el Porto. A ver, vimos una llave con Porto que realmente fue durísima. Realmente fue durísima. Realmente sabíamos que el Porto iba a ser uno de los equipos más complicados de enfrentar en esta etapa. Si bien hay otros equipos mucho más grandes, mucho más poderosos, con mucha más historia también en la competición, Porto es un club que ha sabido ganar la Champions en 2 oportunidades en su historia, la última con José Mourinho en 2004, y que con Sergio Conceição se convirtió en un equipo muy competitivo y que supo eliminar también a algunos gigantes en esta competición. Por lo que el Arsenal no lo tenía nada fácil y la verdad que logró pasar una fase de forma muy exigente. Hubo que ir hasta los penales. Por segunda vez en la historia había penales en la Champions. Era el Arsenal el protagonista. Lo vivimos esta semana, sufrimos un montón. Pero finalmente el Arsenal logró su pasaje, logró su pasaje a los cuartos. Y llega este Arsenal, a ver, llega este Arsenal a los cuartos de Champions, lo decíamos un poco en el stream post partido ante Porto, llega este Arsenal a los cuartos de Champions como un equipo que alcanzó la fase a la que pertenecía. Lo dijimos, o sea, este Arsenal lo mínimo que tenía que estar eran cuartos de final de Champions. Lo mínimo que el Arsenal tenía que estar eran cuartos de final de Champions y acá estamos. Y acá estamos. En este sorteo, en este sorteo había mucha expectativa, lógicamente porque se conoce cuál es el camino hasta la final. No solo conocemos cuál es el rival, sino que conocemos el camino hasta la final, ¿no? Ya conocemos el cuadro. Lo voy a poner otra vez en pantalla. Lo voy a poner otra vez en pantalla. A ver, así quedó el cuadro conformado para la final. El Arsenal tiene que jugar ante el Bayern. En caso de ganar, se enfrenta con el que pase de la llave de Real Madrid City. ¿eh? Después del otro lado viene Atlético Madrid Dortmund, PSG Barcelona. PSG Barcelona. Entonces, así quedó conformado el cuadro de la Champions en este sorteo, que se realizó hoy en la UEFA. Y así quedó conformado entonces el cuadro. El Arsenal va a enfrentar al Bayern Múnich en los cuartos. Si pasa, se tiene que enfrentar con el ganador de Real Madrid City. Yo creo que nos tocó el lado más complicado del cuadro, como dice mi amigo Asier Gavi, que se va sumando a este stream. Bienvenido, bienvenido amigo. A ver, creo que estamos del lado más difícil del cuadro. Claramente estamos del lado más difícil del cuadro. Nos tocó el Bayern, un equipo con mucha historia a nivel europeo, un equipo campeón, creo que 5 o 6 veces, 5 veces de esta competición. Del otro lado está el Real Madrid, que es el máximo campeón. También está el City, que es el vigente campeón, el defensor de título, ¿no? El City de Guardiola. Así que creo que estamos del lado más complicado del cuadro, creo que eso no hay dudas. O sea, el Arsenal tiene el camino más difícil hacia la final, seguramente. Yo creo que no hay dudas de que estamos del lado más difícil del cuadro, porque si ustedes se fijan, Atlético Madrid y Dortmund eran los dos equipos menos favoritos, o son los dos equipos menos favoritos a ganar este torneo en esta edición, y se van a enfrentar entre sí. El PSG, que ya no es el PSG de Messi, de Neymar, un PSG al que le quedan unos poquitos meses de Mbappé, que está tratando de construir una nueva cultura y tratando de encarrilar el proyecto con Luis Enrique, va a enfrentar un Barça que está muy diezmado, un Barça muy edulcorado, no es el Barcelona de sus mejores épocas, un Barcelona que ya sabe que va a perder a Xavi al final de temporada, un Barcelona que está lleno de jóvenes talentosos, como Lamine Yamal, como Pau Curbasi, como Pedri, como Gavi, a ver, todos chicos que juegan bárbaros, surgidos de la Masía, el ADN Barça, pero son adolescentes, es un equipo de adolescentes. Le podés sumar un Lewandowski que es referente, le podés sumar un Ronald Araujo que es un guerrero,
Podés sumar un Ter Stegen, que es uno de los mejores arqueros de Europa. Pero este Barça es un Barça muy edulcorado. Entonces, evidentemente el Arsenal quedó del cuadro más difícil del lado más difícil del cuadro. No hay dudas de eso. Dice Santi Ginian, 6 Champions de un lado, por, por lo que tiene Dortmund, por lo que tiene Barcelona. PSG no ha ganado la Champions. Atlético Madrid sí creo que es campeón de Europa, o me parece que no es campeón de Europa el Atlético. Y de nuestro lado, 21, 21 Champions de nuestro lado. Porque está el Real Madrid, que es el máximo campeón de esta competición. Está el Manchester City, que es el vigente campeón de esta competición. Es el defensor del título. Se van a enfrentar entre sí. Nuestro rival es el Bayern. Nuestro rival es el Bayern. El Bayern Múnich, 6 Champions. 6 Champions. 14 tiene el Madrid. Una tiene el City, pero es el último ganador. Es el defensor del título. Bueno, evidentemente estamos del lado más difícil del cuadro. Yo creo que de eso no hay dudas. De eso no hay dudas. A ver, el Arsenal se va a enfrentar al Bayern Múnich. Y ahora quiero hablar de esto. Ahora quiero hablar de esto. Vamos a hablar un poquito de este duelo. El Arsenal Bayern Múnich, para nosotros hinchas de Arsenal, tiene una connotación muy importante. Tiene una connotación importantísima. Justo en el regreso del Arsenal a esta competición, justo después de 7 años que el Arsenal regresa a jugar la Champions y después de 14 años que el Arsenal no estaba entre los 8 mejores de equipo de Europa, que no alcanzaba los cuartos de Champions, nos toca el Bayern. A ver, el Bayern es nuestro último verdugo. El Bayern Múnich es ese equipo que nos hizo pasar pésimo, que nos humilló. El Bayern, sí, hay mucho lag, dice Seba. Yo lo sé, amigo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada con el lag. Ya desconecté mi Wi-Fi del teléfono. No tengo ningún otro dispositivo conectado al Wi-Fi. Es el Wi-Fi que toca. Es el Wi-Fi que toca. A ver. El Bayern es un equipo que nos hizo pasar muy mal nuestra última experiencia en Champions. El Bayern es un equipo que nos hizo pasar pésimo. La última experiencia del Arsenal en Champions, la última experiencia del Arsenal en Champions fue justamente, o sea, antes de esta edición, fue justamente ante el Bayern, fue justamente ante el Bayern. Temporada 2016-2017, octavos de final, partido de ida, el Bayern le ganó 5-1 al Arsenal. El partido de ida, el Bayern en Múnich, en el Allianz Arena, le ganó 5-1 al Arsenal. El gol lo hizo Alexis Sánchez, que puso el 1-1, que nos ilusionó con poder llevarnos un empate. El primer tiempo había terminado 1-1 y después nos comimos 4 en el segundo tiempo. 4 goles nos clavó el Bayern de Ancelotti en ese momento. El Bayern de Ancelotti contra el Arsenal de Wenger. En la vuelta, en el partido de vuelta volvimos a perder 5-1. 5-1 otra vez en el Emirates. 5-1 otra vez en el Emirates. Aquel día, aquel 7 de marzo de 2017, empezó ganando el Arsenal 1-0 con un gol de Theo Walcott. Empezó ganando el Arsenal 1-0 con gol de Theo Walcott. Y después vino Lewandowski de penal, Robben, Douglas Costa, doblete de Arturo Vidal, otro 5-1 y un global de 10-2. Un global de 10-2 para que el Arsenal quede eliminado de la competición. Una competición a la que tardó en volver 7 años. Hemos recorrido un largo camino. De aquel global de 10-2 ante el Bayern a este sorteo donde el Arsenal tiene que enfrentar al Bayern Múnich, hemos recorrido un largo camino. Se fue Wenger, vino Emery, apareció Mikel Arteta, 4 años de un ciclo donde el club se transformó por completo, hubo una depuración muy grande del plantel, un cambio en la cultura del vestuario, afuera los jugadores de renombre, pero que aportaban poco, afuera los sueldos altos, con poco rendimiento dentro del campo, adentro los jóvenes talentosos, hambrientos, jugadores con sed de revancha, jugadores con mucho por demostrar,
jugadores que hasta aquí no habían encontrado quizás el club o el escenario para poder explotar al máximo sus cualidades. Y este Arsenal está compuesto por un equipo de jugadores con hambre. Este Arsenal es un equipo de jugadores con hambre. Entonces, de aquel global de 10-2 que, no, que sufrimos, que la verdad que fue realmente humillante, fue realmente humillante y sentó un precedente. A partir de ahí el Arsenal se convirtió en un equipo muy bastardeado a nivel europeo, muy burlado. Nos dolió muchísimo, nos dolió muchísimo. Han pasado 7 años, pero todavía recordamos esas eliminaciones. ¿eh? Han pasado 7 años, pero ese 10-2 del Bayern no se borra. Y esta es la gran oportunidad de vengarse. Esta es la gran oportunidad de vengarse. A ver, el partido de ida ante el Bayern se va a jugar el próximo 9 de abril, 8 de abril, entre el 9 y 8 de abril en el Emirates. No va a haber hinchas visitantes porque el Bayern tiene una sanción de la UEFA. ¿eh? El Bayern tiene una sanción de la UEFA, no puede llevar hinchas visitantes por los incidentes de hinchas del Bayern con los hinchas de Lazio en los octavos de final. Así que no va a haber hinchas del Bayern en el Emirates en el partido de ida que se va a jugar el 9 o 10 de abril. 9 o 10 de abril. ¿Cómo le cae al calendario este partido? Va a ser después del partido ante Brighton. O sea, Arsenal va a jugar ante Brighton en la Premier League y después va a afrontar su partido de ida frente al Bayern Múnich en los cuartos de la Champions, de los cuartos de la Champions League. Partido de ida en el Emirates. El primer partido se juega en Londres. La vuelta se va a jugar en el Allianz Arena en Múnich después de enfrentar al Aston Villa y antes de jugar con Wolverhampton. ¿Qué pasa con este Bayern Múnich? A ver, hablemos un poquito, porque nosotros sabemos que este Arsenal recorrió un largo camino, que este club está totalmente saneado. Este club está totalmente saneado a nivel deportivo, a nivel económico también está muy bien. Después lo repasaremos con Torto en algún stream. Pero este equipo del Arsenal está para grandes cosas. Ya nos lo demostró la temporada pasada cuando le peleó la liga al Manchester City y se quedó un poquito sin nafta al final de temporada, se nos escapó el objetivo, pero vimos que este Arsenal tenía mucho por dar. Este Arsenal es un equipo que tiene mucho futuro, muchos jugadores jóvenes. Un club donde muchos jugadores jóvenes encontraron el escenario, la plataforma para dar su mejor versión, como dice ahí el Gugu, como lo decía yo recién. A ver, pero ¿qué pasa con este Bayern? ¿Cuál es el Bayern que va a estar enfrentando el Barcelona? Perdón, el Arsenal. A ver, leí Barcelona y me mezclé. Este Bayern, para mí, a ver, así a priori, haciendo un análisis un poquito rápido, a minutos de haber terminado el sorteo, para mí este Bayern Múnich es el menos Bayern de todos los Bayern. Es el menos Bayern de lo que hemos visto en los últimos años. Este Bayern que arrancó su temporada perdiendo la Supercopa Alemana a manos del Leipzig, que marcha segundo en la Bundesliga, que marcha segundo en la Bundesliga, escolta de un Leverkusen brutal, del Leverkusen de Xabi Alonso que viene invicto, que no ha perdido un solo partido en toda la temporada, que avanza también en Europa League, pero que en el plano doméstico, en la liga local, le saca 10 puntos de ventaja. Como bien aporta Romy, 10 puntos de ventaja le saca el Leverkusen al Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que tenía una hegemonía en la Bundesliga, tenía realmente una Bundesliga atada. ¿eh? Ver al Bayern campeón de la Bundesliga era rutina. Realmente el Bayern se adueñó del campeonato. Este Bayern que, a ver, ganó los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos. Los últimos 11 títulos de la Bundesliga fueron ganados por el Bayern Múnich. Pero esta temporada se encontró con un Leverkusen que compite muy bien, un Leverkusen que tiene una identidad muy marcada y que le está dando pelea en la liga.
como digo, este Bayern es el menos Bayern de todos. Y te voy a explicar por qué. A ver, te voy a explicar por qué, a mi entender, este Bayern es el menos Bayern de todos. El Bayern Múnich siempre se caracterizó por ser un equipo dominante, un equipo eh, avasallante, un equipo que te humilla. De hecho, nosotros lo sabemos de primera mano, lo dije hace un ratito. Cuando el Arsenal quedó eliminado en los octavos de Champions, la última vez que había jugado esta competición, en la temporada 2016-2017, el Bayern Múnich nos hizo 5-1 en un partido, 5-1 en el otro, global 10-2. El Bayern Múnich, históricamente, te aplasta, no te perdona. El lema oficial del Bayern como club es Mía San Mía, que en bávaro, ¿no? En el idioma alemán, en bávaro, es una expresión que significa nosotros somos nosotros. El Bayern siempre fue un equipo muy confiado en sí mismo, muy dominante, con una historia de los clubes más grandes del mundo. A ver, estamos hablando de un Bayern que está al nivel de Real Madrid, un Bayern que podría discutir en la mesa de los clubes más laureados y poderosos de la historia del fútbol mundial. Pero ¿qué pasa con este Bayern Múnich? Con el Bayern Múnich de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel es un gran entrenador. Thomas Tuchel es un gran entrenador. Thomas Tuchel es un entrenador que ha demostrado que sabe manejar la pizarra. Es un entrenador que ha demostrado que sabe potenciar jugadores. Es un entrenador que, sin ir más lejos, es contratado por el Bayern porque ya ha ganado la Champions League. La ganó con el Chelsea, con gol de Havertz. Todos lo sabemos. Le ganó la Champions al City de Guardiola. Una Champions que es muy recordada por todos, donde el City era favorito y donde el Chelsea de Tuchel se llevó el título. Es un gran entrenador Thomas Tuchel. Pero este Bayern es el menos Bayern de todos, porque este Bayern no tiene jugadores de Bayern Múnich. A ver, este Bayern es un equipo que tiene referentes históricos que ya están grandes, como Manuel Neuer, ¿eh? Como Thomas Müller, 37 años para Manuel Neuer, 34 para Thomas Müller, que tiene jóvenes talentosos, que tiene muchos jóvenes talentosos, ¿no? Caso Jamal Musiala, 21 años, realmente uno de los jóvenes más prometedores del mundo, uno de los chicos que está llamado a ser uno de los grandes jugadores, ¿no? A dominar la escena, quizás comparable con Bukayo Saka, ¿no? Para que entendamos un poquito el contexto, para ponerlo un poquito en perspectiva. Es un Bayern Múnich que tiene jóvenes talentosos, se le puede sumar también algún jugador como, a ver, Matías de Ligt, ¿no? 24 años, defensor que demostró mucho en Ajax, de gran recorrido. Se le puede sumar a Kingsley Coman, que ya no es tan joven, pero la verdad que es un jugador muy desequilibrante. Se le puede sumar a Matis Tel, renovado, 18 años, mucho futuro. Brian Zaragoza, recién incorporado. Pero este Bayern Múnich no tiene jugadores ganadores. Este Bayern Múnich no tiene jugadores ganadores. En este Bayern Múnich es referente Harry Kane. Harry Kane nunca ganó nada en su vida. Harry Kane fue al Bayern para ser campeón de algo, después de largos años en Tottenham, después de romper todos los récords de goles en los clásicos con Arsenal, después de convertirse en uno de los máximos goleadores históricos de la Premier, pero nunca ganó nada. Harry Kane nunca ganó nada. Este Bayern Múnich tiene en sus filas a Eric Dyer, otro ex jugador del Tottenham. Dyer y Kane se van a reencontrar con el Arsenal. Dos ex Tottenham. ¿Cuánto paga el gol de Kane? Es obvio que Kane nos va a hacer un gol. Es obvio que Kane nos va a hacer un gol o dos. Uno por partido, te digo seguro. Pero bueno, ¿alguna vez ganó algo Harry Kane? ¿Está Harry Kane en condiciones de carrear a un Bayern en Champions? ¿Está Harry Kane en condiciones de hacerse cargo de la historia del Bayern? ¿Está Harry Kane en condiciones de cargar sobre sus espaldas con todo el peso de la historia del Bayern? Lo veremos.
está Eric Dyer. ¿Eh? Está Eric Dyer, que juega muchas veces titular en este equipo. A ver, en el Bayern está Upamecano. Upamecano es un defensor que es talentosísimo, que es muy talentoso. Tiene un recorrido hecho, 25 años, surgido de la factoría de Red Bull, del Leipzig. Tiene talento todo, pero es un burrazo. Es realmente un burrazo. A ver, realmente es un burrazo. Entonces, yo les digo, para mí, este Bayern es el menos Bayern de todos. Es un Bayern que, como digo, perdió la Supercopa Alemana arrancando la temporada, está segundo en la Bundesliga a 10 puntos del Leverkusen y todo indica que por primera vez después de 11 años ganando consecutivamente el título va a perder la liga. Y si bien la Champions es su escaparate, si bien la Champions es el gran título que les queda para pelear y el título que sostiene a Tuchel, yo creo que este vestuario no sé si está en condiciones de pelear hasta el final por la Champions. ¿Que va a pelear contra el Arsenal? Seguramente, seguramente. A ver, pero el Arsenal también está ante una gran posibilidad de poder vengarse. Está ante una gran posibilidad de poder vengarse de ese 10-2 global que nos encajaron en 2017. Si no es ahora, ¿cuándo? Si este Arsenal, que demostró carácter, que demostró madurez, que pasó la fase de grupos de Champions con mucha compostura, que luchó hasta el final con un equipo durísimo con el Porto y pasó por penales a cuarto de final, que tiene en el horizonte la pelea por la Premier League y está liderando la liga, que viene ya de pelearle la liga al Manchester City. Este Arsenal que tiene jugadores que son guerreros, como Ben White, como Declan Rice, como Martin Odegaard, como Gabriel Magaláes, que tiene jóvenes de gran talento como William Saliba, como Bukayo Saka, que tiene jugadores que han sido protagonistas en grandes citas y en grandes escenarios, ¿eh? Como lo fue Kai Havertz, que hizo un gol en una final de Champions, como lo fue Jorginho alguna vez con su selección para ganar con Italia una Eurocopa. A ver, si este Arsenal no está en condiciones de vengarse de aquel 10-2 y de pasar a cuartos de Champions, a semis de Champions y eliminar al Bayern en cuartos de Champions, ¿quién entonces? A ver, yo tengo mucha confianza. Yo tengo mucha confianza. La realidad igual es que hasta acá a lo que se le pedía al equipo es que llegue a cuartos de Champions por cuestiones deportivas, por cuestiones económicas. A ver, por nivel futbolístico y por nivel deportivo, yo creo que el Arsenal tenía que estar en cuartos de Champions. No podíamos quedar afuera con el Porto. Hubiera sido una catástrofe quedar afuera con el Porto. Realmente hubiera sido un papelón. Hubiera sido un golpe duro, anímico muy duro, quedar afuera con el Porto, que es un equipo que, como digo, si bien tiene su historia, no perdía desde diciembre, es un equipo que tácticamente te plantea partidos durísimos. A ver, todo eso están en lo cierto, pero no podíamos quedar afuera con el Porto. Realmente no podíamos quedar afuera con el Porto. Entonces, este Arsenal ya está en la instancia que tenía que estar. ¿eh? Este Arsenal ya está en los cuartos de final. Este Arsenal ya está en los cuartos. Entonces, ahora el equipo tiene que jugar liberado. Ahora el Arsenal tiene que jugar liberado. No hay presión. No hay presión. No hay presión para este Arsenal. Lo que no tiene que pasar es que el Arsenal haga un papelón. Otra vez no podemos perder 5-1. Otra vez no podemos perder en un global 10-2. Pero yo estoy convencido, lo firmo donde ustedes quieran, que este Arsenal no hace más papelones. Este Arsenal compite con cualquiera. Este Arsenal le puede competir al Bayern. Y si pasa de ronda, le puede competir al Real Madrid o al City. Y si llega a la final de la Champions, en Wembley, es recontra favorito el Arsenal. De local, en Wembley, en un estadio donde el Arsenal ya tiene su historia, donde el Arsenal ya fue local en Champions. Como les digo, en el pasado, en los 90, cuando todavía no estaba construido el Emirates y el Arsenal jugaba en Highbury, los partidos de Champions, el Arsenal los hacía de local en Wembley. Entonces, el Arsenal ya tiene su historia en esta competición y ya tiene el camino allanado.
¿Qué queda ahora? Confiar. Queda confiar. Queda confiar. ¿Eh? Queda confiar. No hay mucho más que confiar, muchachos. Señoras y señores, no hay mucho más que confiar. Como digo, al Arsenal le tocó el Bayern. Es una oportunidad para tomarnos revancha. Es un partido que tiene un condimento especial. Después de aquella eliminación de 2017 donde realmente nos fuimos humillados, bueno, acá hay una oportunidad de despojarnos de ese fantasma. Acá hay una oportunidad de tratar de romper con la historia, de escribir una nueva historia, de escribir un nuevo capítulo en la historia europea del Arsenal. ¿Y por qué no seguir avanzando en la Champions? ¿Y por qué no seguir avanzando en la Champions? Como digo, el equipo ahora tiene que jugar completamente liberado. Para mí, no hay ningún tipo de presión. Estamos enfrentando a un Bayern que sabemos que es uno de los clubes más ganadores de esta competición, tiene 6 títulos. Sabemos que esta Champions es lo único que les queda para tratar de salvar la temporada, en una temporada donde están segundos en la Bundesliga, que probablemente la gana el Leverkusen, donde ya quedaron afuera de la Copa Alemana, donde perdieron la Supercopa de Alemania, donde el puesto de Tuchel viene tambaleando. Las últimas semanas se habló de que Tuchel estuvo peleado con el vestuario, de que hubo una charla en la que Tuchel le dijo al vestuario, bueno, voy a tener que adaptarme evidentemente a que ustedes no son tan buenos como yo pensaba, se filtran cosas en la prensa, es un Bayern que viene medio con turbulencias. Entonces, este Arsenal que viene más firme que nunca, que está puntero en la Premier League, este Arsenal que viene liderando la Premier en este momento y que da pelea frente al City y al Liverpool, que son dos de los mejores equipos de Europa, ¿por qué no poder ganarle a este Bayern? Yo tengo toda la fe. A ver, yo confío en el Arsenal, yo confío en Mikel Arteta, yo confío en nuestra gente. A partir de acá, que sea lo que tenga que ser, está todo escrito. Está todo escrito. Está todo escrito, muchachos. Hay que ver el final de la película. Ya está hecha. Hay que ver el final, hay que ver cómo termina. Así que se nos van a venir los cuartos de Champions. ¿Eh? Ojalá, ojalá el Arsenal pueda seguir avanzando. Está bien que algunos prefieren quedar afuera, no quieren que se complique el calendario, prefieren cuidar la Premier. Yo creo que victorias traen victorias. Hay que ganar el siguiente partido. No importa cómo cae en el calendario, no importa quién viene después, quién viene antes, el fixture, la Champions, la Premier. Victorias traen victorias. No importa nada. Hay que ganar todos los partidos que se puedan de acá al final de la temporada. Quedan 10 fechas de Premier. Se vienen los cuartos de Champions. A lo sumo, si el Arsenal juega todo, si el Arsenal llega a esa final en Wembley, estamos hablando de que quedan 15 partidos. Son solo 15 partidos para terminar toda la temporada. Y esta temporada 2023-24, yo creo que tiene que terminar sí o sí con un Arsenal alzando un título. ¿Será la Premier League? Bueno, ojalá. Sino que sea la Champions, Sino que sea la Champions. Yo tengo toda la fe en este equipo. Entonces, ¿el Arsenal está del lado más difícil del cuadro? Sí, perfecto, te lo entiendo. Tiene que eliminar al Bayern, después le va a tocar el ganador de Real Madrid City. Está complicado el terreno. Pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Yo confío mucho en este equipo, confío en Arteta y confío en que el Arsenal va a tener su revancha. En la vida hay revancha, che. En la vida siempre hay revancha. Y después de haber sufrido ese 10-2 en 2017, llegó nuestro momento, ¿eh? Llegó nuestro momento. Es ahora.